Hola, buenas. Encantado de estar esta tarde con todas vosotras y con todos vosotros. Septiembre de 1856. Hace exactamente 165 años, una viejoven enfermera de 36 años iba a reunirse en lo que se iba a convertir en la reunión de su vida. Estaba esperando en una de las antesalas del Palacio de Buckingham en Londres para reunirse con ni más ni menos que la monarca más poderosa de todos sus tiempos, de toda su época y una de las más de todos los tiempos, la reina Victoria, y con su marido, el príncipe Alberto. Florence Nightingale, ese era el nombre de esta enfermera. Durante sus 36 años de vida se había dedicado a la enfermería y durante todos sus años trabajando, sobre todo en la guerra de Crimea, se había dado cuenta que la principal causa de mortalidad en las guerras no era en las batallas, sino que era después en el hospital cuando los enfermos morían por las malas medidas y las pobres medidas de higiene que tenían. Florence Nightingale, convencida de que eso había de cambiar, de que habían de empezar a cuidar la limpieza, de que habían de empezar a cuidar la higiene, convencida de que eso realmente, convencida porque lo había vivido, eso podía tener un impacto real, preparó uno de los primeros charts, una de las primeras veces que se usó el Visual Data Storytelling para conseguir algo. Así que aquel día de septiembre de 1856, Florence Nightingale, temblando, con nervios, presentó a la reina Victoria el chart que vais a ver a continuación. Este chart demostraba y demuestra cómo en azul es la cantidad de muertos. En azul vemos la cantidad de muertos que se deben a las pocas medidas de higiene, mientras en rojo vemos todas las muertes que se deben a combate. Y con este gráfico, Florence Nightingale consiguió que se empezara a crear una comisión real especial para cambiar. Gracias a esa reunión y gracias a que Florence Nightingale utilizó este chart que veis en pantalla, uno de los primeros ejemplos de Visual Data Storytelling, las medidas de higiene de todos los hospitales del mundo cambiaron y hasta el día de hoy, donde es tan importante la higiene para evitar infecciones. Pero hubo un día que una persona lo pensó, hubo un día que una persona necesitaba comunicar algo a alguien. Aquel día, Florence Nightingale consiguió hacerlo y gracias a su trabajo, gracias a este trabajo de estadística, de visual y de storytelling que hizo, el mundo se convirtió en un mejor lugar y millones y billones de vidas se han conseguido salvar gracias a su trabajo. Encantado de estar aquí esta tarde hoy. Me llamo Víctor Gay Zaragoza, soy escritor, consultor formador, bueno, muchos me conocéis ya. ¿Qué os voy a decir? Y mi historia con el visual empezó un día que me invitaron a Bilbao a dar una formación. Me invitaron a Bilbao a dar una formación de 5 horas, una formación larga. Y al lado mío había un chico que no paraba de dibujar. Y cuando acabé la formación, me enseñó lo que había estado haciendo. Y lo que había estado haciendo era conseguir plasmar toda la metodología mía de storytelling del Camino Amarillo, 7 pasos para tener éxito contando una historia, en un solo chart. De hecho, es el que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Me quedé tan alucinado de que una persona pudiera condensar tantas cosas que me acuerdo que le dije Javier, porque ese es su nombre y de hecho es hoy el formador que me va a acompañar y el compañero con el cual hemos diseñado todo este viaje, le dije, Javier, algún día trabajaremos juntos. 2 años después de este encuentro por esta formación, empezamos a trabajar hace unos meses, yo creo que fue en enero de este año, enero-febrero, en parir esta formación. Pero en julio, finales de julio, me diagnosticaron un cáncer que aún estoy luchando con él, y no pude finalmente empezar, o no pudimos empezar cuando teníamos previsto. Por eso me hace mucha ilusión poder estar hoy aquí y poder presentaros este proyecto conjunto
con Javier, en el cual hemos tratado de juntar todo mi conocimiento en storytelling y narrativa y todo el conocimiento de Javier en visual. Así que bienvenidos, me hace muchísima ilusión estar aquí esta hora con vosotras y vosotros y doy paso a Javier. Muchas gracias, Víctor. Y el placer es mío. Y más, bueno, pues viendo, ¿no? La historia que nos cuentas y viendo bueno, que el trabajo con la profesión a la que me dedico es lo que siempre digo, ¿no? Que viene desde hace muchos años. De hecho, desde los más primitivos, ¿no? de nuestro mundo pintaban en las cavernas. Pero muy curioso esta anécdota que nos has contado del uso, ¿no? del visual para promover un cambio y para transformar, en este sentido, bueno, pues el sistema, ¿no? o el ámbito sanitario de Inglaterra y del mundo entero, entiendo. Bueno, yo soy Javier, como bien ha dicho Víctor, Javier Miguel Garay, fundador de Iceberg Visual Consulting. Y bueno, básicamente utilizo el Visual Thinking como herramienta de comunicación, ¿no? Y ayudo bueno, pues a equipos directivos, a startups, a organizaciones públicas, a visualizar la información, a crear murales de gran tamaño, infografías o vídeos o cualquier otro formato de comunicación para, bueno, conseguir trasladar, ¿no? los mensajes, los discursos de una manera más eficiente, más amigable, que impacten de una manera más efectiva, ¿no? en toda la audiencia. Y la anécdota que contabas, Víctor, de cómo nos conocimos, para mí, o sea, como es como cuando te conocí, como que se abrió así, ¿no? las nubes de Bilbao y entró un rayo de luz también, ¿no? en mi profesión, porque yo recuerdo que, bueno, o sea, yo utilizaba el visual, ¿no? A mí me contaban una película, vamos a decir, yo la plasmaba en formatos visuales, integrando, bueno, técnicas del visual thinking, y siempre quedaba esa pata coja de después comunicarlo, ¿no? Y cuando presentaste el camino amarillo, la metodología, digamos, y el storytelling, fue como, ostras, esta pata es la que faltaba, ¿no? Y yo creo que esto que hemos creado, ¿no? en colaboración, pues integra lo mejor de ambas disciplinas con un enfoque además del mundo de los datos, ¿no? Que ahora os presentaremos más en detalle. Y bueno, yo encantado también, Víctor, de estar contigo, de estar con todas vosotras y con todos vosotros. Y bueno, y cualquier cosa que queráis conocernos más también, yo creo que, bueno, a Víctor no sé si le conoceréis, entiendo que sí, pero con las redes también, pues bueno, podéis vernos a ambos online. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Y de hecho, los problemas que que vimos y que detectamos, yo desde hace muchos años que llevo dando estas formaciones de storytelling y en el ámbito, bueno, Javier dirá los suyos, pero una cosa que vi muy a menudo es que, y que veo constantemente, es que en el mundo del business, del emprendimiento, se necesita constantemente presentar y comunicar muchos datos. El problema es cómo contarlos de una manera que no sea aburrida y realmente saber qué es importante, qué es no es importante, cuál es relevante y sobre todo cuáles suman al objetivo, porque al final los datos deberían ser un medio para alcanzar un fin, ¿no? Pero muchas veces el medio se convierte en el fin y al final son todo datos, es datos, datos, datos y nadie entiende nada, ¿no? Entonces, muchas veces no es fácil y es muy difícil conseguir que una presentación con datos, yo me he visto muchas veces, ¿no? Que pueda realmente ser activadora de decisiones y que sea realmente algo que inspire a la acción, que inspire al liderazgo. Sin ser aburridos ni sin abrumar, ¿no, Javier? Algunos problemas que hemos encontrado. Sí, por mi parte, bueno, yo he sufrido, ¿no? de este tipo de ponencias en las que, bueno, pues nos bombardean a datos, nos integran un montón de información en una sola slide, no se entiende bien, no comunica y bueno, a mí no me toca más que seguir conectado con la ponencia, porque al final, bueno, mi trabajo es visualizar la información, pero muchas de las personas de la audiencia estoy seguro que en un momento dado en la presentación desconectan o sacan los móviles y se ponen a hacer otro tipo de actividades.
y creo que este es el reto que tienen muchas personas, tanto digamos, ponentes o oradores, conferenciantes, como directivos o mandos intermedios, ¿no? En estas reuniones en las que queremos involucrar a nuestro equipo hacia un objetivo concreto o presentar unos datos, ¿no? Que vienen de un histórico, de una actividad hecha durante un año. ¿No? Pues esta manera de transmitir de una manera eficaz, eficiente, enganchar al equipo, motivarles ¿no? Y de alguna manera hacer que juntos se pueda elevar, ¿no? a la actividad al siguiente nivel, pues esto es la clave, ¿no? Y la comunicación es parte del éxito de toda la actividad económica, yo creo, en el día a día de, bueno, Y, de los y en un directivos mundo y en el mandos cual intermedios. lo que no se mide no existe, en un mundo en el cual tenemos más datos que nunca, es ahí cuando realmente este problema, ¿no? es más relevante, porque al final, si no usas datos, no es serio lo que haces. Y es que si no usas datos, tampoco se puede medir, ¿no? Pero el tema es cómo podemos hacerlo, ¿no? Javier, ¿cuántas presentaciones de tantos años que llevas haciendo esto? Yo llevo más de 10 años y he visto muchísimas. ¿Cuántas presentaciones yo, de todas las presentaciones que me he tragado, hay quizá un 80% que eran realmente aburridas? No sé los que nos están escuchando, pero realmente encontrarte y ver presentaciones inspiradoras no es algo muy común y... Sí, quizás no tanto, bueno, al final lo aburrido o no aburrido depende también de la temática y de los gustos de cada persona, ¿no? Pero yo sí que la pregunta que podríamos lanzar es, ¿de cuántas ponencias o charlas nos acordamos de verdad, ¿no? ¿Cuáles fueron esas que realmente se integraron en nuestra persona, marcaron un antes y un después en nuestra vida? ¿Y qué es lo que tenían esas presentaciones, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, porque probablemente, y es lo que decías, ¿no? El rigor, el dato es importante, pero es el medio, ¿no? Y al final el fin es algo que queremos conseguir con esos datos, ¿no? Y yo creo que hacia ahí tenemos que ir, tanto con el storytelling, con unas presentaciones creativas, visuales, etcétera. Total, de hecho, por eso precisamente para esto hemos juntado y juntamos mis metodologías de trabajo, el Camino Amarillo, y también las que utilizo de Smart Data Storytelling, y todo lo que he hecho de Smart Data Storytelling con la tuya de Data Visualization. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué resultados permite esta metodología, ¿no? Primero de todo, el poder diseñar narrativas de presentación que inspiren, usando los datos de manera inteligente y usándolos de una manera que no aburren, que inspiren, ¿no? Y que sirvan para el objetivo, sin perder de vista nunca el objetivo que persigues y no convertir el dato en el protagonista. El protagonista siempre es otro. El dato es el aliado, el dato es el hermano, el dato es el amigo, el dato es el que suma, pero nunca ha de ser del todo el protagonista, sino que el protagonista ha de ser ese fin final, ¿no? Correcto. Para que podamos incentivar a la acción. Exacto, es lo que te iba a decir, que al final estamos, ¿no? Bueno, el mundo está lleno de datos y cada vez más el Big Data está en boca de todos, la inteligencia artificial y la sensórica lo mide todo y se nos generan Excels bases de datos inmensas de las que es importante, ¿no? Tener ahí la capacidad de extraer lo que es un dato de valor de verdad, ¿no? Lo que decimos el Smart Data, ¿no? Y a partir de ahí, crear, pues bien sean gráficos, ¿no? O charts como el que hemos visto y veremos alguno más, darle forma y presentarlos en una manera más atractiva, en infografías, en paneles, en presentaciones visuales, ¿no? que en cierto modo enganchan y llama la atención, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Al final, tratar de influir, ¿no? en los comportamientos de las personas, en nuestra audiencia y conseguir ese objetivo final que tenemos, ¿no? Que no es simplemente presentar un dato, sino hay algo que queremos conseguir mediante ese dato y esa presentación que hacemos. De ahí la creación, ¿no? de este curso, de esta metodología del Visual Data Storytelling, en la que yo creo que hemos combinado, Víctor, ¿no? Lo mejor de cada casa, pues Sí. para hacer algo, entre comillas, único y
bueno, y ponerlo también Bueno, al servicio de entre la sociedad. comillas y sin comillas, porque existir algo así no existe y yo le quitaría las comillas, pero bueno, en fin, quizá tú eres más humilde y, en fin. A ver, sí que es verdad que es lo que decías, que igual hay personas que inconscientemente lo hacían, ¿no? Pues Bueno, como seguro, esta bueno, lo anécdota podemos... que dice, bueno, yo me hice un chat, hice una presentación, conseguí mi objetivo, ¿no? Pero bueno, aquí sí que conscientemente hemos integrado, ¿no? Lo mejor de cada casa para crear algo único, efectivamente. Totalmente, y con mucho amor y con mucho cariño. Y de hecho, vamos a empezar y simplemente quería compartir a los 4 tipos de relato, los 4 tipos de narrativa que podemos encontrar en el mundo del Visual Data. Pero antes de entrar en el mundo del Visual Data, quería hacer un repaso por encima de los 4 tipos de narrativas que te encuentras en el mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque al final los tipos de narrativa que te encuentras en el mundo de las empresas y las marcas hemos de entender que debajo de esas narrativas están las narrativas de las presentaciones de las empresas. Primero narrativas de marcas y de empresas, debajo narrativas dentro de esas empresas. Esas narrativas de empresas y de marcas hay 4 tipos, esto es más la parte storytelling, los que hayáis venido a algún curso storytelling profundizamos bastante en estos 4 tipos. Hay el mito fundacional, que es básicamente explicar la historia de vida de alguien, ¿no? Es lo que el cristianismo en el Evangelio hace, explica la historia de Jesús y con la historia de Jesús se incentiva y se inspira un cambio de conductas, de cultura, de valores, etc. Chanel, la marca Chanel, hace exactamente lo mismo. Usa el relato de vida de Gabriel Chanel, o sea, una historia de vida personal para inspirar y toda la marca se basa en eso. Es decir, que viene del relato religioso, el budismo también, Siddhartha Gautama, el budismo también usa mucho el mito de Siddhartha Gautama, el príncipe nepalí que deja la corte de Nepal, se va a buscarse a sí mismo, se ilumina, etc. Es decir, mito fundacional es usar esa historia personal que vemos en el mundo religioso, hemos visto, y que en el mundo de las marcas, de las grandes marcas, por ejemplo Chanel, también vemos mucho. Hay marcas que no les interesa o que no quieren explicar sus orígenes, su historia, pues por ejemplo, marcas porque su historia inicial es compleja o rara, quizá porque fue fundada por algún dictador, por lo que sea, o quizá porque tuvieron algún problema en el pasado o porque eran un monopolio estatal o por lo que sea y quizá no les interesa. Entonces pueden hacer relatos de visión, por ejemplo, generar una utopía de cómo podría ser el mundo y hacer que nuestra marca sea un agente de cambio para hacer realidad ese mundo. Es un tipo de relato hoy en día muy habitual con temas de por ejemplo, el papel de la mujer en el mundo, ecologismo, etc. Después también hay historias de consumidores, es decir, utilizar que no hablemos nosotros de la marca, sino que hablen nuestros consumidores o nuestros usuarios. Y finalmente están las historias de producto, es decir, basar nuestro relato de marca en nuestro producto, cómo se hace el producto, de qué particularidades tiene, etc. Pero dentro de estas 4 narrativas lo que hemos de entender es que sea cual sea el tipo de narrativa que utiliza nuestra marca, siempre va a tener en común que sirve, o sea, uses lo que uses, que sirven para solucionar un dolor del público al cual te diriges. Y esa es una de las claves del Visual Data Storytelling también. Es decir, las presentaciones que ayudamos a generar, combinando la parte visual y la parte relato, son siempre para ayudar al otro. Nunca deben ser para decir que somos muy buenos ni muy cracks, porque todo eso y más hoy en día echa para atrás a la gente. Entonces lo que necesitamos, queridas y queridos, es conseguir ayudar al otro. Y para ayudar al otro hemos de conocer al otro o a la otra. Y para eso necesitamos entender qué le duele realmente. Hemos dicho que empezábamos con narrativas de marca y en el mundo de los negocios y de empresa y después íbamos a narrativas de presentaciones. Porque si no entendemos la big picture, será difícil entender los pequeños detalles. En presentaciones de narrativas de datos, nos encontramos también, o he dividido las casuísticas en 4 tipos. El primer tipo es narrativa de comparación. Es simplemente uno contra otro, cómo lo hago yo versus tú y hacer una lista, o cómo lo hago yo versus otras categorías. Básicamente lo que queremos con estas narrativas es ver cómo de bien lo hacemos y por qué. ¿Por qué lo hacemos bien o por qué el otro no? Tratar de deducirlo. Otro tipo de visual data muy común son las narrativas de evolución. Es decir, ver algo, cómo lo ha hecho a través del tiempo. Cómo lo ha hecho, cómo lo está haciendo y, por tanto, intuir cómo puede ser ese futuro que viene.
Después también nos encontramos mucho narrativas de correlación, es decir, ver dos variables y ver cómo se relacionan y qué realidades generan. Y finalmente tenemos también muchas narrativas de presentación y conclusión, exponer una información para que la audiencia alcance sus propias conclusiones. Estas narrativas de presentación y conclusión las podemos encontrar en cualquiera de los tres tipos, pero también hay presentaciones que solo son de este tipo. Pero bueno, Javier, como sé que muchas veces lo teórico es aburrido, vamos a verlo con ejemplos concretos. Sea lo que sea, antes de ver estos ejemplos, lo que hemos de entender que tienen en común estas narrativas para presentar datos es que deben servir para dar perspectiva e inspirar a la acción usando una historia, datos e imágenes. Vamos a ver algunos ejemplos y lo que propongo es un pequeño ejercicio a toda la gente que veo en pantalla. Entonces, lo que voy a proponer, y me podéis contestar ya sea hablando o por el chat, de los 4 tipos de narrativa que hemos visto, de presentaciones, ¿cuál creéis que es? Por ejemplo, estamos viendo en imagen un gráfico, un chart que utilizó Financial Times hace poco para explicar la evolución de Ethereum. ¿Qué tipo de narrativa de las 4 que hemos visto sería? Quien adivine, quien dé más respuestas buenas, se llevará un curso online gratuito. Así que de estas 4 narrativas que hemos visto, comparación, evolución, correlación o presentación o conclusión, ¿a qué correspondería este primer ejemplo? Comparación, evolución, correlación, presentación. ¿Qué sería esto? Teresa nos dice que correlación, Víctor. Evolución, pregunta Elvira. Vale, muy bien. Evolución, presentación, nos dice Jordi. Muy bien, pues nos Creo quedamos que la técnicamente... mayoría va tirando hacia la parte de la evolución. Últimas respuestas. Vale. Esta primera sería, yo creo, Javier, esto es evolución, porque vemos simplemente una sola variable, que es el dato del Ethereum, cómo evoluciona. Correcto. Además, de hecho, si os dais cuenta, digamos, en el eje X, ¿no? Tenemos de los 3 trimestres, o bueno, desde enero del 2021 hasta septiembre del 2021, ¿no? Y en el eje vertical tenemos los dólares por token, ¿no? Entonces ahí es donde esta línea nos marca, ¿no? Una trayectoria histórica, en este caso del año 21, y cómo ha evolucionado, ¿no? El valor del token. Entonces, efectivamente, y como decís la gran mayoría, la respuesta correcta es evolución. Muy bien. Segundo ejemplo. Además, como barcelonés de nacimiento que soy, me parece especialmente bonito, inspirador. Esto salió en la National Geographic. Es considerado uno de los ejemplos más bonitos que hay. Está hecho por 2 diseñadores excepcionales. ¿Qué tipo de narrativa sería? ¿Evolución, presentación, correlación o comparación? Comparación, dice Victoria. Comparación, presentación. Yo en este caso estoy con Elvira, que Elvira lleva dos acertadas. No lo sé, Javier, ¿tú cómo lo ves? Correlación también, claro. Darles un segundo, Víctor, porque empieza a haber debate, e incluso si alguna persona quisiera argumentar su respuesta, bienvenida sea, ¿eh? ¿Tú dónde la pondrías, Javier? Para mí es una clara presentación, ¿no? Yo por lo menos no estoy viendo ninguna correlación de dato. Veo cómo hay una presentación de entiendo que es la Sagrada Familia, y objetos, ¿no? que podemos encontrar dentro de la catedral. Y ojo, permíteme que Víctor pone un argumento muy, muy bueno. Sí, estoy de acuerdo, Víctor. señor. Fíjate que compara. Lo que pasa es que cuando hablamos de comparación, estamos de acuerdo, pero hablamos más de más bien entendemos nosotros que presenta esa relación que dices, pero no lo relaciona directamente. Y de hecho, si pasamos quizá al siguiente ejemplo, veremos un ejemplo más claro de ¿qué creéis que es este?
Esto es un gráfico que nos muestra, vemos dos variables, vemos el PIB por cápita de los países y vemos la edad media donde mueren. La edad, bueno, la media de edad en la cual la gente muere. ¿Qué tipo de narrativa sería este? Comparación, correlación. Bueno, Comparación, aquí bueno, sí, entiendo que digan comparación, correlación. vale, sí, en este caso nosotros entendemos o lo clasificamos dentro de correlación porque correlaciona las dos variables y tú mismo sacas tu propia conclusión. Es decir, en este caso vemos que, bueno, hay países con el GDP por cápita, que, en fin, vemos que la mayoría de países con el PIB por cápita muy bajo suelen tener una esperanza de vida, aunque hay excepciones, suelen tener una esperanza de vida baja, mientras que los países con el PIB por cápita más alto tienen una esperanza de vida alta, ¿no? Entonces, por eso entendemos que lo incluimos más en narrativas de correlación. Sí, aquí Víctor, lo que sí que se puede ver además es una correlación lineal directa, ¿no? En lo que estabas diciendo, en cuanto a mayor GDP por cápita, mayor esperanza de vida, ¿no? Siempre dentro de esta línea hay excepciones como es Lesoto o países como Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Que con un GDP por cápita no tan alto viven muchos años y viven muy bien. Siendo pobre, ¿no? Vives de puta madre en esos países. lo que es curioso, y esto es lo que la correlación nos permite, ¿no? Sacar conclusiones de una misma o de una lectura de datos. Cuando cruzamos dos variables, ¿no? En este caso, como hemos dicho, bueno, incluso una tercera variable que no hemos mencionado, que es los colores, ¿no? de los países, y vemos también claramente cómo África está, digamos, en una parte izquierda, Asia en los lugares más centrales, aunque luego hay puntitos por sueltos, y Europa y Norteamérica está en el lado derecho, ¿no? Entonces ya vimos cómo también del primer mundo al tercer mundo esa correlación se aprecia muy bien. Totalmente, totalmente. Hay muchas lecturas y que esto es otra de las cosas fundamentales cuando generamos un gráfico con storytelling, que es que veremos ejemplos, estos no son ejemplos tan inspiradores como otros que tenemos, de hecho otros que has trabajado tú mismo, pero lo que vemos es que es interesante este gráfico que la audiencia puede sacar sus propias conclusiones. Pero las conclusiones que saca la audiencia tienen que ver con lo que el diseñador de la narrativa quiere. Es decir, hemos elegido dos variables y aquí podemos hacer un relato que más o menos, pues lo que decíamos, ¿no? En África hay problemas, los países más ricos, pero al final tú como narrador de la historia, dependiendo de las variables que eliges, vas a contar una historia u otra, pero primero está la intención de lo que queremos contar. Venga, vemos el último ejemplo. Este es un gráfico que ha salido en Financial Times hace pocas semanas sobre el grado de adopción de criptomonedas y vemos una lista aquí sobre el que más, en este caso es Vietnam, ¿no? El país que más utiliza pues, criptomonedas. Y una vez más aquí, ¿qué tipo de variable veríais? ¿Qué tipo, en este ejemplo, cuál veríais? Recuerdo que, vale, Elvira se está queriendo ganar el curso, ¿eh? Sí, señora. Pero comparación, sí, comparación, sí. Yo creo que sí, pero ¿cómo lo ves, Javier? Aquí, antes lo has dicho, claro, es uno contra otro, ¿no? O yo con respecto a los demás. Es decir, ¿cómo me mido yo, en este caso Vietnam, con respecto a otros países en la adopción, ¿no? Para mí es una clara comparación, ¿no? de dato frente a una misma variable. Es decir, una variable, diferentes países se comparan unos con otros. Súper de acuerdo. Muy bien, pues hemos visto estos 4 ejemplos para que entendiéramos qué tipos de narrativas podemos hacer usando visual datos. Pero queremos más visual y con más visual puede quedar algo más inspirador, ¿no, Javier? ¿O cómo va este? Sí, a ver, yo soy bueno, aparte de que soy muy miope y necesito, digamos, visualizar toda la información para entenderla y para estructurar, ¿no? mi mente.
aparte hacemos cosas, o bueno, pues el arte o el diseño llena de atracción, ¿no? y de gusto, pues toda la presentación de datos. A mí me gustaría, bueno, hago un pequeño spoiler, ¿no? Que es el uso del decálogo del Visual Thinking. Bueno, son al final 10 elementos para, utilizándolos con un poco de sentido, conseguir, ¿no? Visualizar toda la información y crear esas presentaciones, bueno, pues que inspiran. A mí hay tres frases, ¿no? Ya sabéis que el refranero español es muy sabio y la primera de ellas es que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y bueno, más hoy en día, ¿no? Digamos, estamos buscando cada vez, bueno, estamos recibiendo cada vez más información y buscamos píldoras de información, información sintetizada, muy visual, redes sociales, dejamos de leer largos textos, con lo cual esa afirmación, ¿no? De que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en esta imagen condensas muchísima información, Javier. Correcto, luego esto lo desgranamos, lo presentamos, hay mucho más detrás, ¿no? de cada elemento del decálogo, pero bueno, al final es esa síntesis en una sola imagen bueno, que las personas que vienen a las formaciones se llevan, y bueno, aparte hay un librito, lo explica todo muy bien, pero es como los 10 mandamientos, bueno, pues estructurados y sintetizados en una imagen. Otra de las frases que me gusta mucho es que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y nosotros lo que conseguimos al final es eso, tangibilizar, ¿no? En una sola imagen, es decir, después de una presentación, si tú entregas al público, a tu audiencia, esa imagen que integra, ¿no? y que hace recordar, bueno, pues a todo eso que has ido presentando, seguro que el impacto que generas pues es bastante mayor. Y Víctor, si quieres ir pasando de diapositivas, la tercera frase que me gusta. Sí, ahí la Esta veo. es la primera, ¿no? La segunda es que las palabras se las lleva el viento. La tercera es que lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Y esto es algo clave también. Es decir, ir a la síntesis, ir de menos a más, ir con mucho enfoque, saber a quién, esto es lo que trabajan también mucho contigo, ¿no, Víctor? ¿Qué quiero comunicar? ¿A quién se lo voy a comunicar? ¿Cuál es el valor que le voy a hacer llegar? Entonces, si soy capaz de tener esto bien claro y tenerlo sintetizado, plasmarlo de manera visual y contarlo con las palabras justas, yendo directamente al impacto que quieres generar, seguro que se consiguen, bueno, pues ese objetivo. He traído alguna de las, de infografías, ¿no? De presentación de datos en un formato visual como, pues como conclusión de una presentación, ¿no? Esta infografía se va presentando poco a poco, se va desgranando por diferentes partes, los datos ganan, ¿no? Y se magnifican en diferentes formatos, pero al final, ¿no? Digamos, presentamos en una sola imagen datos de medición de impacto social, bueno, en este caso de la Fundación Orona. Si pasamos a la siguiente, Víctor, dándole un poco de creatividad. Javier, que es muy interesante también que en cada uno de estos ejemplos que estamos viendo siempre hay un relato, ¿no? En este caso, en el primer ejemplo, el relato pues, de cómo hacer una buena slide y cómo, bueno, pues todo lo que pones, ¿no? Cómo se hace una buena slide, desde los títulos hasta cómo usamos los colores, etcétera, ¿no? Correcto, en el caso de Orona, pues cómo podemos explicar el relato de todo lo que ha hecho la fundación, ¿no, Javier? Sí, incluso, bueno, ahí hay el juego del decálogo y el uso del decálogo de los diferentes elementos, del tamaño de las letras, de los dibujos, de la estructura, de los divisores, bueno, pues ayudan a presentar, ¿no? La información de una manera más potente. En este caso, bueno, es el clúster de la madera de Euskadi y tenemos una parte central, ¿no? Además, bueno, muy orientado, muy metafórico, la madera, el tronco, el core, ¿no? de lo que hacen, que es esa misión que va en el centro, la visión, ¿no? Esas ventanas o esa creación con la madera a futuro, 3 bloques, 3 ámbitos de futuro, 3 statements que enfocan a la visión y luego, bueno, pues datos, ¿no? De medición de proyectos, de empresas asociadas, de las certificaciones que han obtenido, algún histórico también en el volumen de exportaciones de las empresas. ¿no? Vemos cómo integrar algún gráfico en este caso y esos statements, ¿no? Esos discursos, como decías, Víctor, de
promover, ¿no? y movilizar, en este caso, bueno, a empresas del sector de la madera. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo creo que teníamos? La Real Aquí, Sociedad. sí, este es con la Fundación de la Real Sociedad, un trabajo que hicimos el año pasado de presentación en la memoria anual de su actividad, ¿no? Y bueno, aquí el trabajo de la medición fue importante porque, bueno, a través de otra consultora bueno, pues les ayudaron a medir el impacto que generaban y luego hubo un bonito trabajo de estructuración del dato, ¿no? De lo que decíamos, del Smart Data, o sea, del Big Data al Smart Data, ¿no? De cómo pasar de un Excel bueno, pues había Un cientos de Excel datos. de estos horribles. Exacto, estos grises, ¿no? Que no son muy atractivos, no enganchan a las personas, bueno, al final buscar la estructuración en 7 ámbitos de impactos que además afectan directamente a 7 ODS. Estos ODS además los tenemos, ¿no? en palabras grandes ya diré, en las banderas, con los colores específicos, hay el uso, ¿no? de elementos del visual y bueno, casualmente son 7 campos los que están bueno, en lo que digamos en Zubieta, en lo que sería Valdebebas ¿no? de la Real Sociedad. Pues tenemos hay 7 campos, pues 7 campos, 7 bloques de impacto, 7 ODS, 7 colores, todo integrado en una sola infografía, ¿no? Entonces, bueno, es una manera también diferente de integrar dato en este caso. Y por último teníamos, bueno, otro ejemplo de otra fundación, de Matia Fundativa, que tampoco me voy a alargar demasiado, que esto, bueno, nos va a servir también para trabajar de una manera más enfocada, más intensiva en el curso, pero bueno, es una, digamos, integración de todos los datos divididos en diferentes bloques, con diferentes niveles de, bueno, este árbol de los datos integrado, ¿no? En diferentes niveles de información, diferentes ámbitos de impacto y de trabajo, bueno, pues todo integrado dentro de esa casa de la Fundación Matia, es un gerontológico, dan mucho apoyo asistencial, etcétera. Entonces, bueno, pues dentro de ese lema que tienen de Matia zure etxea en euskera, bueno, sería Matia tu hogar o tu casa, pues con esa metáfora lo integramos todo dentro de esta forma, ¿no? de casa. Entonces, bueno, yo creo que son diferentes ejemplos. Matías es casa en vasco. No, Echea es casa y Zure Echea sería su eslogan, Vale. es como tu casa, ¿no? Es decir, como que la Fundación Matía es su casa, ¿no? Para las personas ya de edad avanzada o personas mayores o con necesidades de asistencia. Pero bueno, independientemente de esto, ¿no? Yo creo que esta infografía sí que integra mucho chart, mucho dato comparativo, correlativo, historia, ¿no? Evolución y al final nos sirve para presentar, ¿no? Toda la actividad de un gerontológico que ya veis que da bueno, impacta en más de 26.000 personas con un equipo de más de 1.300 personas, pues bueno, está integrado todo en una sola imagen, ¿no? Veremos también en el curso cómo pasar del Big Data de Matías, que esto sí que era Big Víctor, a un Smart Data, cómo estructurar y cómo organizar la información. Es realmente impresionante y, bueno, en fin, simplemente queríamos mostrar ejemplos. O sea, aquí hay muchísimo trabajo, ¿no? Detrás de esto, porque aquí hay un trabajo primero de recolección del dato, luego hay finalmente cómo lo expones, cómo lo cuentas. Y yo por eso, mira, de hecho, cuando os hablaba de toda la metodología mía que está en el libro del Camino Amarillo, cómo Javier la consiguió condensar en dos slides, ¿no? Una es esta, que esta también la uso en los cursos y bueno, pues esta slide me parece también condensa los 7 pasos y de una manera visual, pues desde la mochila al que queremos vender, a quién, todo el camino amarillo que se hace hasta el final y también la primera, la inicial, que os compartí al inicio del curso, ¿no? Que fue cuando me di cuenta del poder de lo visual, ¿no? Y cómo podíamos mezclar las dos cosas, tener un buen relato que contar, información útil que contar y a la vez utilizar unos elementos visuales de soporte que consigan impactar e inspirar, ¿no? De hecho, simplemente y muy rápido, quería compartir un par de claves que quizá os pueden ayudar de cara a hacer vuestras presentaciones y conseguir pues este efecto wow, ¿no?
la primera clave que quería compartir es el concepto del relato. Es decir, ¿de qué manera podemos tener claro el mensaje que queremos transmitir? Cuando os hablaba de Florence Nightingale no iba ahí a conseguir las medidas higiénicas para los hospitales. Florence Nightingale fue a ver a la reina Victoria y al príncipe Alberto, pero para conseguir salvar vidas, para conseguir preservar vidas. El hecho de que se cambiaran las medidas higiénicas era un medio para conseguir el fin más elevado. Es decir, que al final, cuando conceptualizamos una presentación con datos, con visual, etcétera, hemos de tener muy claro desde un punto de vista storytelling qué es lo que vendemos realmente más allá de lo que vendemos, ¿no? De la misma manera que Coca-Cola no nos vende solo refrescos, sino que nos vende felicidad, o Harley Davidson no nos vende motos solo, sino que nos vende libertad, o Nike no nos vende ropa deportiva, sino que nos vende un concepto de superar nuestros límites, o Florence Nightingale no solo vende que cambien las medidas higiénicas, sino que está vendiendo que se salven vidas. Hemos de tener muy claro cuál es ese concepto aspiracional y trabajarlo. Y trabajarlo teniendo en cuenta esos resultados que va a generar la presentación o esa acción que estamos intentando inspirar. Esta es la primera clave que hemos de tener para poder inspirar, es decir, que primeramente hemos de ser conscientes que no solo estamos vendiendo lo que vendemos, sino que siempre, o transmitir lo que transmitimos, sino que siempre transmitimos algo más elevado, que ese algo más elevado se ha de relacionar con el dolor del público al cual nos dirigimos y que de esa manera conseguimos o podemos conseguir el efecto wow o el efecto inspiración. Esta era la primera clave, Javier. Y luego he traído otra clave, que es la de la semilla del relato, que esta también es fundamental, como sabéis, porque la semilla del relato es donde el 99% de las presentaciones falla. Es que nadie se ha parado a pensar un hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor de esta presentación? ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es el esqueleto? ¿Cuál es la columna vertebral alrededor de la cual se articula toda la presentación? Porque si no hay una columna vertebral, nos vamos a perder nosotros compartiendo la presentación, pero es que si nos perdamos o no nosotros, los que se van a perder seguro son los que nos escuchan. Y para evitar esto está el tema de la semilla. Y la semilla es conseguir resumir todo lo que vamos a decir, toda la presentación en un pequeño tweet que consiga resumir la esencia del relato que vamos a contar. Y para eso hemos de tener claro cuál es el final del relato, cuál es el principio del relato y cuál es la acción básica, que va a unir las dos cosas. Y finalmente, unirlo todo y generar ese tweet o esa pequeña frase que hace de hilo conductor de la presentación. En fin, dos claves muy rápido. También Javier tiene dos claves para compartir rápidamente. Javier, hemos hecho primero dos claves de cara a generar el relato, el concepto del storytelling, qué queremos decir, cómo lo podemos hacer inspirador y finalmente cómo lo podemos condensar. Pero luego lo que siempre decimos es que necesitamos dotar a nuestra presentación inspiradora, sabiendo lo que queremos decir, cómo hacerlo algo que toque el corazón de la gente y cómo resumirlo, cómo hacerlo que realmente sea algo más impactante, ¿no? Y más... Exacto. Y para eso, bueno, yo soy un fiel promotor y defensor del visual, ¿no? Del visual thinking, de la comunicación visual y más en esta época en la que vivimos. De hecho, cuando estabas ahora hablando de la semilla Víctor y de ese hilo conductor, algo que es clave para mí son las metáforas visuales, ¿no? Si somos capaces de tener una metáfora que condense y que integre todo lo que queremos transmitir, seguramente llegaremos pues a conseguir ese impacto bastante mejor. Aquí, yo las claves que os traía eran dos. La primera es que el tamaño importa, ¿no? Como en muchos otros ámbitos, pero en este caso el tamaño de la letra, ¿sí? Digamos que es clave, si vamos a la siguiente diapositiva lo podremos ver además, ¿no? Y padecer. Y la tipografía, el uso de la tipografía, ¿no? Que es el segundo punto del decálogo del Visual Thinking, pues puede ayudarnos o jugarnos una mala pasada. Depende de cómo podemos o de cómo la utilicemos. Veis, ¿no? Diferentes tipos de tipografías y hablábamos del tamaño. Y si vamos a la siguiente
slide, creo que, bueno, probablemente hayáis visto este tipo de imágenes, ¿no? En la que bueno, claramente el tamaño, en este caso de la letra, importa, ¿no? Y vemos cómo te llama primero la atención un texto y luego vas a otro y después te fijas en un tercero e incluso, bueno, hay algunos que probablemente pasan desapercibidos, ¿no? O incluso ni los leas. Entonces, bueno, me reitero, ¿no? El tamaño importa, el tamaño de la letra importa y aquí tenemos un ejemplo de ello. Y si pasamos al segundo, Víctor, la segunda clave, yo siempre digo, divide y vencerás, ¿no? Como decían en la guerra, o incluso, si vamos a la siguiente diapositiva, divide y venderás, ¿no? Que muchas veces ayuda. Para eso los divisores son clave, para estructurar bien la información, para dividir bien los charts, dividir bien las infografías y no presentar, bueno, un batiburrillo de información que a veces es necesario porque está todo interrelacionado, pero otras veces es importante que estructuremos bien la información y para eso los divisores nos ayudarán. Podemos ver, ¿no? un ejemplo también de cómo, bueno, del uso de los divisores, ¿no? En claramente 3 bloques con 3 textos, digamos, con una letra en un tamaño mayor, aunque sean, digamos, minúsculas, pero tamaño de letra mayor y bueno, 3 bloques bien divididos, integrando información que luego además la relacionamos, ¿no? De la parte izquierda a la parte derecha con otros 2 bloques, ¿no? Entonces, bueno, vemos la importancia también de la estructuración, de la división de la información, de los divisores a la hora de presentar la información en un formato visual. Muy bueno, Javier, increíble. Muchísimas gracias. Y de hecho, queríamos acabar, hemos empezado explicándoos la historia de Florence Nightingale. De hecho, es Florence Nightingale, el día de la enfermería. Cada año es el día del nacimiento de Florence Nightingale, es decir, que también es la madre de la enfermería, una mujer inspiradora e incansable. De la misma manera que Florence Nightingale, en 1869, un poquito más tarde que ella, otra persona hizo este chart. Este chart es considerado también uno de los más importantes de la historia de las infografías. En este caso fue un chart hecho en Francia, en el cual básicamente una campaña, que había sido la campaña de Napoleón en Rusia, se desmontaba y se demostraba cómo había sido uno de los grandes fracasos de la historia de la humanidad. En este gráfico hay tanta información. Nos cuenta una historia tan potente, Javier, que es difícil y me emociona explicarlo, porque nos explica toda la campaña rusa de intento o invasión durante unos meses de Rusia por parte de Francia, por parte de las tropas de Napoleón. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos explica esta historia? Bueno, vemos que a la izquierda hay una línea de color beige y que es muy gorda. ¿Por qué? Porque a tamaño real esta línea nos muestra el volumen de tropas con el cual empezó, que en concreto son, como veis ahí, 422.000. 422.000 soldados empezaron la campaña. Pero vemos como la línea beige cada vez se va haciendo más pequeña, cada vez que van entrando en Rusia, porque el mapa a la izquierda, que es otra variable del mapa, la geografía, empieza en la frontera con Polonia y acaba en Moscú. Como veis, a la derecha de todo, acaba en Moscú, cuando las tropas de Napoleón llegaron a Moscú. Y entonces la línea cambia de color, pasa negro, el negro representa la vuelta a Francia de estas tropas. Vemos cómo cada vez es más pequeña la línea. También otro elemento nos pone las batallas más importantes. Normalmente hay un bajón de tropas importante en las batallas. Y además, otra variable muy interesante que vemos abajo es la temperatura, el frío. Vemos cómo a la vuelta, las temperaturas representan la vuelta, pasan a estar a menos 9 grados, a menos 21 grados, y cómo estos picos de temperatura también hacen que disminuyan las tropas. Es decir, que al final ese ejército que empieza con 422.000 soldados acaba volviendo a Francia con 10.000 soldados, que es la línea fina esta negra que tenemos. Y este gráfico sirvió para mostrar cómo la campaña de Napoleón en Rusia había sido un desastre, había sido, bueno, algo de unas consecuencias humanas gigantes, ¿no? Y cómo cambió el punto de vista
sobre esto. Os hemos hablado del caso de Florence Nightingale y cómo Florence Nightingale consiguió, con el gráfico que vemos en pantalla, cambiar las medidas de higiene de todo el mundo. Esta enfermera inspiradora y el poder del Visual Data Storytelling. Y también está el caso de John Adams, este primer, otro también pionero en el uso, que consiguió erradicar el cólera gracias a identificar que los brotes más habituales en la ciudad de Londres tenían que ver con dónde estaba el agua. Y al entender que los pozos de agua contribuían a la mayor propagación de la enfermedad, consiguieron encontrar esa relación entre el agua estancada y podrida y el cólera. Otro ejemplo de cómo el Visual Data Storytelling consiguió transformar y cambiar el mundo, cambiar puntos de vista, para que veáis que realmente un buen visual no solo nos ayuda a vender, sino que un buen visual nos habría de ayudar a transformar el mundo. ¿Por qué? Porque juntamos dos cosas muy poderosas. Uno, el poder del visual que Javier nos explicaba, con el poder del relato. El poder del relato, como vemos, pues puede conseguir, cuando estamos escuchando y metidos en un relato, somos la persona que es el protagonista o la protagonista del relato. Es decir, que mientras estamos escuchando ese relato nos metemos en esa historia y esto tiene efectos en el cerebro, genera unas sustancias en el cerebro que hace que aquello que nos están contando dure muchísimo. En fin, os decía que empecé hace 2 años diciéndole a Javier que algún día trabajaríamos juntos. Estoy muy contento que después de estos meses en los cuales estoy pues luchando también yo con mi propia batalla para vencer mi enfermedad, hayamos podido ponernos las pilas y estemos ya trabajando con varias empresas haciendo estos cursos, porque para mí creo que era lo que le faltaba también otro punto de vista al storytelling, es decir, encontrar una buena narrativa, cómo puede tener de fondo también una buena presentación con grandes elementos visuales. Y cuando conocí a Javier y le dije que trabajaríamos juntos porque sabía que era la persona perfecta para ayudarme a conseguir ese otro elemento que faltaba en un buen storytelling, que es ese elemento visual. Así que me ha encantado poder compartir esta hora con vosotros y Javier, si quieres para despedirte o... Por mi parte, poco más. Agradecer también, ¿no?, a todas las personas que habéis aguantado con nosotros, que habéis sido prácticamente todas. Y bueno, yo creo que tenemos, no sé, unos 10 minutos por delante si queréis para poder hablar, ¿qué son? Sí, las 5 menos 5, para poder hablar sobre lo que queráis, preguntarnos cosas, bueno, no sé, dudas abiertos, que puedan digamos, tener para una presentación correcto. que estén haciendo o algo que quieran hacer. O sea, lo que queráis. Tenéis 10 minutos ¿no, Javier? De 10 minutos, pongo el cronómetro, 10 minutos que abrimos a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, a lo que queráis. Y nada, somos todo oídos. Así que encantados de ayudaros. Elvira, levanta la mano. Elvira, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, encantada ¿Qué de verte de nuevo, Víctor, que ya sabes que coincidimos Sí. hace años en nuestras formaciones. Y encantada, Javier, me ha encantado esta presentación. Yo soy, bueno, por venir de la PNL igual que Víctor, es fundamental la parte visual para el aprendizaje también. Entonces, aquí se ha hablado con respecto a los datos, pero entiendo que esto, bueno, yo ya me he cogido un montón de apuntes porque lo voy a hacer, bueno, también se puede hacer con cualquier otra cosa que no sean datos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Javier. Correcto, sí, ¿no? Nosotros, o sea, lo que es la visualización del dato es una de las patas que cada vez nos demandan más, bueno, más ayuda, ¿no?, para ello, porque es un mundo gris, ¿no? El mundo de los datos, bueno, ámbito más ingenieril, informático, procesamiento de datos de información, son mentalidades muy, vamos a decir, cuadriculadas, muy de ceros y unos, ingenieriles, y les cuesta mucho, ¿no?, trasladar el dato. Tienen digamos, o sea, gran capacidad de análisis, de sacar conclusiones, de obtener, ¿no?, información, conocimiento de todo el dato que
que recogen máquinas o recogen sensores. Sin embargo, la parte de comunicación les falta. Y de ahí, digamos, la creación de esta metodología o de este curso del Visual Data y con storytelling, ¿no? Con discurso. Pero efectivamente el uso del visual lo llevamos a cualquier ámbito corporativo, digamos, desde reuniones con equipos directivos de toma de decisiones, visiones estratégicas, o yo no sé, o creación de manuales formativos o cualquier otro ámbito. Al final, y esto es lo que decía antes, ¿no? Con las tres afirmaciones o frases que son mi día a día, y es que una imagen vale más que 1000 palabras, que las palabras se las lleva el viento y que lo bueno si breve 2 veces bueno, con lo cual allá donde haya gran cantidad de información de una manera pues no muy amigable para ser digerida, pues hay capacidad y hay campo para la integración. Totalmente. Además, desde un punto de vista del storytelling, lo que estás diciendo, no hay nada peor que los clichés. Y cuando hay presentaciones, yo lo que más me cansa son los clichés, ¿no? Y es muy fácil acabar haciendo clichés y es muy difícil hoy en día conseguir ser diferente y conseguir hacer algo diferente y que sea recordado, ¿no? Y para eso utilizamos herramientas innovadoras como tener un relato muy potente, una historia muy potente, y con un apoyo por detrás, como dices. Entonces, lo que dices de que las palabras se las lleva el viento, a mí hay una parte que no me gusta, porque yo juego mucho con las palabras, pero te entiendo, ¿no? Te entiendo, porque al final no es usar muchas palabras, sino es usar la palabra con la intención adecuada. Víctor. Y yo esto es lo que digo siempre, ¿no? O sea, al final, o sea, es decir, es importante el discurso, ¿no? A la hora digamos, de dar la información, pero hay que saber, y ahí es donde, o sea, por eso a mí la parte del storytelling me atrajo tanto, ¿no? Porque es saber detectar bien qué es lo que quieres comunicar y cómo lo tienes que comunicar, ¿no? Y cómo generar un relato que va directamente a ese objetivo que quieres conseguir. Y luego adórnalo, utiliza una metáfora, utiliza, ¿no?, el decálogo para dar estructura, para visualizar la información, ¿no? Esta es la clave. Hemos hecho trabajos con empresas en las que hemos transformado un plan estratégico en un futuro... ¿cómo deciros? Como si fuesen unos superhéroes que van a conquistar el espacio, y hemos hecho que los directivos se vistan de superhéroes, salgan a presentar digamos, con una capa y un traje. Y esto es lo que realmente genera un efecto wow, ¿no?, que decía antes Víctor. O sea, ver a esta persona que normalmente va con una camisa o con un traje y una corbata, de repente saliéndose de los esquemas, generando un discurso potente, acompañado de unos mapas, unos murales, y después que estos murales se queden en el día a día de la organización, ambientando las paredes de las oficinas. Pues esto es lo que realmente ancla, ¿no? Que el mensaje, que la experiencia sea transformadora y que los objetivos realmente de ese plan estratégico se materialicen, ¿no? Muchísimas gracias. Me parece una combinación muy potente y seguro que estaremos en contacto. Muchísimas gracias a los dos. Muy bien. Gracias, Elvira, a ti.